Hola, bienvenidos al Diplomado en Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Mi nombre es César Rojas y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cada una de las fases en la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para las organizaciones. Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. Bueno, vamos a ver cuáles son las fases o los pasos metodológicos para la implementación de un sistema de información de este tipo. Entonces vamos a tener en cuenta cuál es la importancia de la implementación. En principio, es un mecanismo mediante el cual se establecen los lineamientos y estándares para la gestión de la información durante todo el ciclo de vida. Es importante recordar entonces que este sistema de información recoge esos principios y la aplicación de esos instrumentos en un entorno electrónico. Además, posibilita el control y la organización de la información. Favorece la gestión administrativa a partir de la incorporación de las tecnologías para acceder a la información de manera oportuna. Facilita la conformación de expedientes electrónicos íntegros, esto de acuerdo a cada uno de los procesos organizacionales. Fortalece la función archivística de las entidades y garantiza la autenticidad, disponibilidad, fiabilidad y preservación a largo plazo de los documentos electrónicos, que son características que a lo largo del ciclo de vida del documento se deben conservar. Es muy importante tener en cuenta que en la implementación de un sistema como esto se tienen diferentes fases, pero también se tienen un sinnúmero de beneficios en todos los niveles de la organización, en el estratégico, administrativo, tecnológico, también desde el punto de vista financiero y operativo. Entre ellos, pues desde el estratégico, garantizar de alguna u otra manera cómo organizar la información de la entidad para ponerla en marcha o aportar de alguna u otra manera hacia el cumplimiento de esos objetivos estratégicos, incluida la misión de esta. Desde el punto de vista administrativo, hacer más eficientes los procesos de toda la organización. Desde el punto de vista tecnológico, pues hacer una apropiación de esta, de modo tal que permita hacer más eficiente la entidad, que se permitan tener unos mejores controles y que con esto se pueda prestar un servicio ágil, pero también de calidad. Desde el punto de vista financiero, si bien es cierto en algún momento requiere una inversión, también se pueden ver unos ahorros en unos costos frente a la administración, por ejemplo, de archivos en espacios físicos, en metros cuadrados, que hoy tienen unos costos bien importantes. Y desde el operativo, pues hacer más fácil la tarea de cada uno de los procesos de la organización. La gestión electrónica, más allá de verse materializada en un sistema de información, es una metodología a través de la cual por diferentes fases establecemos una estructura desde planear hasta controlar cuál va a ser el uso que se le va a dar en todos los niveles de la organización. Por eso hay que tener en cuenta que hay unos retos en la implementación, unos administrativos en donde en principio pues hay que convencer a una alta dirección no solo de la importancia que esto tiene, sino también de cómo se va a ver traducido en unos beneficios económicos, administrativos, de espacio, técnicos, entre otros. Además hay unos retos técnicos en donde hay que medir cuál es el nivel de apropiación de los usuarios en la entidad frente a la tecnología, frente a los costos en los que se puede incurrir, frente a cuál es el sistema más adecuado para la organización. Y hay un reto pues que no está en este slide, pero que es muy importante mencionar, y yo creo que es el reto más complejo en toda organización, y es la gestión del cambio. Si no se gestiona el cambio dentro de una organización, difícilmente se podrá implementar una metodología y por ende un aplicativo de estos con todo lo que eso implica, ya que puede estar inmerso en un proyecto no a corto plazo, sino tal vez en un mediano y en un largo por todo lo que eso significa.
Entonces es muy importante hacer una pedagogía constante frente a cómo desde cada uno de los actores o cada uno de los stakeholders de la organización se empieza a apropiar ese concepto de que no es el cambio por el cambio, sino el cambio por posicionar la organización acorde a esa misión, esa visión y esos objetivos estratégicos. Para implementar el SGDEA es importante tener en cuenta estas 5 fases. Estas fases son para implementar este sistema y no propiamente para implementar un proyecto de gestión electrónica, porque hay que tener en cuenta que a la hora de implementar un aplicativo, que es de lo que estamos hablando en este momento, si nosotros lo vemos en el marco de un proyecto más grande que implique, por ejemplo, la digitalización de documentos, esta sería tan solo una parte de ese universo. Entonces nos vamos a centrar solo en las que hacen parte de la implementación de este sistema de información. Entonces básicamente se requiere una planeación, un análisis, y ese análisis está dado no solo por unas condiciones internas, sino también de mercado, un diseño de acuerdo a las necesidades de la organización, una implementación y una evaluación, monitoreo y control que podría estar acompañada de unos indicadores. Entonces es importante tener en cuenta además las estrategias y políticas institucionales, como también esos instrumentos archivísticos que nos dan unos lineamientos o unas pautas de qué es lo que queremos lograr en ciertos plazos. Bueno, entonces en esta fase de planeación es importante preguntarse qué se va a hacer, qué recursos se requieren y cuál será la duración y en qué momento finaliza. Entonces, en esta fase, esa estructura de trabajo básicamente va a estar sujeta para definir con un equipo interdisciplinario cuál va a ser el alcance de este proyecto frente a lo que eso implica. ¿Listo? Acá se definen también lo que son las etapas del proyecto. Hay que pensar en que a la hora de implementar el sistema de información lo podemos hacer también por fases de acuerdo a los procesos neurálgicos que tenga la organización, y acá también se podría definir, ya que sería muy complejo pues abarcar todos los procesos de la organización en principio. Por eso es muy importante definir los objetivos, y estos objetivos hay que establecerlos en unos plazos a corto, mediano y a largo. Estos objetivos pues deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben estar acordes a la estrategia de la organización y a la realidad de la organización frente a la posibilidad de los recursos que ésta tiene frente al proyecto. Entonces ahí es muy importante considerar también el tamaño de la entidad, la cantidad de actores que van a interactuar con él. Hay que tener en cuenta también un entorno sociocultural, un marco legal. No nos podemos desligar nunca de esas normas que aplican a cada una de las entidades, y estas serán también sujeto pues de análisis. Es muy importante alinear esto con el PINAR, que es el Plan Institucional de Archivos, alineado también como a esas necesidades que desde un área de gestión documental ya se hayan definido. En esta fase de planeación también se definen los roles y las responsabilidades de todas las personas que tengan que interactuar en la implementación de este. Eso significa desde el nivel directivo hasta el nivel operativo se deben incluir todos esos actores de acuerdo a cada uno de los cargos, cuál papel va a desempeñar en cualquiera de las fases que esto implique, sea de planeación, análisis, diseño, implementación o control. Se deben vincular además los stakeholders y la forma no solamente en que producen, sino también en cómo necesitan posteriormente la información, y con esto pues entonces empezar a formular un plan de trabajo en donde por cada una de las fases se definan esos responsables, esos recursos y también esos entregables para poder implementarlo. La fase de planeación debe traer inmersa una gestión de riesgos.
Y cuando hablamos de riesgos, lo hablamos de todo tipo, de riesgos asociados a la tecnología, a la gestión administrativa, a la gestión de los recursos económicos, entre otros, además de los riesgos residuales después de aplicar o establecer unos puntos de control en la implementación del proyecto. Entonces hay que identificar el riesgo, hay que analizarlo, hay que llevarlo a una matriz en donde nos identifique, o más bien donde podamos identificar este riesgo, cómo en caso de que se materialice puede afectar o no, y en qué grado la implementación del proyecto, entre otros, y sobre todo establecer un punto a través del cual lo podamos monitorear con el fin de poder gestionarlo y poder administrarlo. Viene una fase de análisis en donde básicamente tenemos en cuenta 4 perspectivas, que son la organizacional, la normativa, la tecnológica y la documental. En esta fase de análisis, básicamente lo que hacemos es un reconocimiento de cada una de estas perspectivas para identificar si el sistema de información que voy a adquirir en el mercado pues está acorde a estas, o si por el contrario lo voy a desarrollar, pues entonces cómo lo hago a la medida. Entonces identificamos fuentes de información, se analizan los procesos, se priorizan los nodos de complejidad de cada uno de los procesos, se piensa en una articulación de los sistemas de información, se hace un análisis jurídico y de las normas que apliquen a esto. Desde el punto de vista tecnológico se tiene en cuenta todos los software y hardware que se puedan poner a disposición del proyecto. Estos se evalúan y tenemos obviamente pues un análisis documental en todas sus fases y en todas las fases del ciclo vital del documento, desde que este se produce hasta que se lleva a una disposición final. Entonces acá es importante también identificar a través de diagnósticos qué tan maduro se encuentra un área de gestión documental frente a lo que van a ser las necesidades del proyecto. Es importante tener en cuenta entonces que hay unos instrumentos archivísticos que son muy importantes para poder desarrollar o implementar estos aplicativos en una organización. Entonces tenemos el PINAR, como ya lo hemos mencionado, como ese plan que define una ruta, el programa de gestión documental en sus 8 procesos, el cuadro de clasificación documental, porque es la estructura a través de la cual se van a almacenar los diferentes documentos en la entidad, las tablas de control de acceso, porque definen cuáles van a ser los roles, y con cada rol ese grupo de funciones que va a tener un actor, el MOREG, porque define esos requisitos funcionales y no funcionales de acuerdo a esos estándares, bancos terminológicos y mapas de procesos y flujos documentales a través de los cuales pues, se normaliza la producción en un proceso o procedimiento sin importar cuál sea en la organización. En la fase de diseño, entonces, es el establecimiento de la estrategia y la implementación del sistema. Se realiza un desglose y una proyección de actividades que permitan el análisis de alternativas que contribuyan a la adquisición de una solución escalable, interoperable, segura, funcional y sostenible financiera y técnicamente. Entonces acá se diseña la estrategia en donde tenemos la alineación de los sistemas de gestión, la planificación de actividades, el control sobre estas y el seguimiento. Análisis de alternativas frente al mercado, frente al cumplimiento de requisitos y frente a la escalabilidad, extensibilidad y mantenimiento, y la adaptación de software existentes que se deben considerar o desarrollos a la medida, pero teniendo en cuenta la interoperabilidad para poderlos integrar a través de bases de datos. Entonces, el desglose de las etapas para la adquisición o adaptación de una herramienta tecnológica, básicamente tenemos 4, en donde son una fase 1, donde está el diseño de la estrategia de la implementación de la solución, la fase 2, donde está el análisis de las soluciones existentes en el mercado o la adaptación o desarrollo de un software a la medida. En la fase 3, las fases de implementación de la solución, la definición de procesos o procedimientos para implementarla y el análisis de riesgos. Y la fase 4, que es la estimación del tiempo, sostenibilidad financiera y organizacional,
definición de metas y el seguimiento. Es muy importante este concepto de la sostenibilidad financiera porque no basta solo con desarrollar o comprar un software, sino también cómo vamos a garantizar el mantenimiento de este en el tiempo, que si bien es cierto es una inversión menor a la inicial, es importante considerarla para poder proyectar esos recursos a futuro. Entonces, en esta fase de implementación tenemos en cuenta los procesos o procedimientos que se van a automatizar dentro del sistema de información, se tienen en cuenta las necesidades y se procede ya con la implementación. En esta acción es de forma progresiva para garantizar la continuidad y como se los mencionaba, no podemos pretender que todos los procesos de la organización se parametricen y empiecen a funcionar de forma inmediata, ¿sí? Sino que se hace de acuerdo a los procesos más neurálgicos y cada una de esas fases pues dando la posibilidad de que el sistema de información vaya ganando terreno en la entidad y cada uno de los actores pues se vaya apropiando de este. En la fase de evaluación y monitoreo es una fase que no solamente compete a áreas de control interno, sino también a todos los procesos de la entidad, porque en la medida en que el autocontrol pues haga parte también de ese monitoreo, de esa evaluación constante del proceso y de cómo está funcionando el sistema de información, pues vamos a hacer más eficiente a este de cara pues a los mismos procesos. Entonces, la gestión del cambio, la gestión de la calidad y las estrategias de mejora van a estar articuladas a esa evaluación y monitoreo. Por eso es muy importante establecer indicadores desde el mismo sistema de información y desde cada uno de los procesos para lograrlo. Cada una de las fases para implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos y archivo no se puede desligar nunca de las necesidades que tiene cada una de las organizaciones, y esas particularidades en cada una de estas fases son fundamentales para poder determinar cuál es el sistema que se va a adecuar mejor a cada una de ellas.